¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en este Facebook Live. Nos acompaña esta mañana el abogado José Massú para tratar un caso que sin duda nos ha afectado muchísimo. En las redes sociales hemos podido ver un video grabado con una cámara de seguridad en donde se ve el momento exacto en el que un vehículo arrolla a un joven que está intentando subir a un auto. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos un poco más de detalles sobre este caso que nos ha conmocionado a todos. Buenos días, Johanna, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí, efectivamente ha sido un caso terrible, más que nada por la conmoción social que ha causado, el hecho de que efectivamente exista un sinnúmero de evidencias de cómo se suscitó el hecho y que pese a que la fiscalía solicitó prisión preventiva para la causante del accidente, la jueza de turno consideró que sus documentos presentados dentro de la audiencia eran suficientes para demostrar arraigo social y le permitió, pues, la liberó ese día de la audiencia de flagrancia. Y Yo para cogí el tener caso recién el día un lunes, mejor sí. contexto, abogado, el día del accidente en el que se observa que el vehículo impacta a Roberto Malta, lo lanza al piso y él queda inconsciente, ese mismo día detienen a la conductora del vehículo que lo arrolló. Claro, le explico. Esto fue el 5 de septiembre a las 3:20 de la mañana aproximadamente. En efecto, cuando Roberto ni siquiera estaba entrando a conducir el vehículo, si usted revisa el video, él está abriendo la puerta de atrás y a lo que abre la puerta de atrás del vehículo, es impactado de la nada por este otro vehículo que se lo lleva y de hecho la puerta lo amortigua un poco a Roberto frente al carro, o sea, como que lo deja atrapado y luego Roberto cae. Eh, en efecto, existen dos videos, no uno, porque dos vecinos tenían cámaras de seguridad, los dos videos muestran clarísimo el hecho. Eh, entonces, en efecto, se pudo ver que la señora avanza, ¿no verdad? De hecho, avanza una cuadra más, a donde ya es detenida por los agentes de tránsito, ¿ya? Y ellos procedieron a hacer, según lo que reza en el parte, porque le digo, yo cogí el caso recién el día lunes, pero el parte está clarísimo, dice que le hicieron la prueba psicosomática, que para ponerlo en palabras coloquiales es la prueba física, de valoración física que hacen los agentes de policía cuando llegan a un lugar de los hechos, es decir, que le dicen camine recto, ¿no es cierto? Póngase en esta postura, sople. Entonces, en el parte consta que ella tenía aliento a licor y efectivamente que no pudo pasar el examen psicosomático. Eh, Luego de esto, pues los policías aprenden a esta chica y también a los vehículos. De hecho, se llevaron también el vehículo de Roberto por cuanto fue parte del accidente, pues, ¿no? Ahora, para Y es tener ahí, un sí, detalle adicional, abogado Massú, la persona que impacta a Roberto Malta, vemos que avanza en el vehículo, en algún momento regresa, trata de ayudar a Roberto, llama al 911 o se no, va no, del... en lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, para nuestro criterio de defensa, pues esto se consideraría como no ayuda y hasta fuga, ¿ok? ¿Qué hizo ella? Nada, se quedó a una cuadra de distancia y fue por eso que los policías la pudieron aprender, ¿no? Pero ella no fue asistida, Roberto, en ninguna forma. Entiendo que ella vive a muy pocos metros del lugar del accidente. Justamente ahí a una cuadra. Y espero ahí. Entonces, efectivamente, ella luego, los peritos médicos legistas le deberían, en lo normal, es que le hagan dos pruebas el día de hoy. La prueba de COVID y la prueba de alcoholemia. Ella se negó a hacerse ambas pruebas y eso consta en el parte, o sea, consta de autos en el proceso. Y como usted bien sabe, el Código Orgánico Integral Penal señala que quien se niegue a hacerse la prueba de alcoholemia en un tema de accidente de tránsito o de un injusto penal de tránsito, como en este caso, se la considera como que está en el mayor estado de embriaguez. Claro, según la ley. Ahora, algo que no entendemos es por qué esta persona
está en libertad. ¿Qué ocurrió en la audiencia de formulación de cargos? Yo he hecho coberturas de muchos casos similares y cuando hay accidentes de tránsito, en la mayoría de los casos, siempre el juez decide ordenar la prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga. ¿Qué pasó en este caso en particular? Sí, a ver, efectivamente, la audiencia de formulación de cargos se llevó dentro de las 24 horas, se calificó la flagrancia y la fiscalía y la abogada que hizo la audiencia por parte de Roberto Malta solicitaron la prisión preventiva. El abogado de la señorita Kenny Solange A presentó una serie de documentos con las que él solicitaba pues que se le otorgue una medida sustitutiva diciendo que no había riesgo de fuga, por cuanto pues demostraba arraigo social. ¿Qué documentos eran? Para que lo valore usted mismo con la sana lógica. Un contrato de arrendamiento de una oficina. Es decir, que la oficina ni siquiera es de ella. Y ni siquiera es que es la casa donde habita, sino una oficina. Su RUC del trabajo que ella tiene, donde ella no tiene ni dependientes, ni es dependiente de nadie, porque lo que hace tiene un tema de cosmetología, de spa. Presentó planillas de agua y de luz de su señora madre. No sé qué tipo de pertinencia pueden tener para demostrar arraigo social las planillas de agua de la madre de uno. Y presentó una posesión efectiva de un bien inmueble para decir que ella pues tiene un derecho sobre un bien inmueble. Lo cierto es que la posesión efectiva, ¿verdad?, que proviene de una herencia, no es propiedad o no da título de propiedad sobre un inmueble. Simplemente es una mera expectativa que luego de un juicio de partición uno se puede convertir en propietario de este inmueble. Es decir, que a criterio de esta defensa técnica de Roberto Malta, todas o todos los documentos que fueron presentados para demostrar el supuesto arraigo social son insuficientes. Es por eso que mi primer acto, desde que tomamos el caso, fue apelar la decisión de la jueza que ¿Cuál fue niega esta la prisión decisión? preventiva. ¿Cuál fue la decisión de la jueza en la audiencia de formulación de cargos? Esto está fácilmente revisable en el sistema SAGE. La decisión de la jueza es que efectivamente la fiscalía no podía o no había justificado el riesgo de fuga y que hay suficiente arraigo social para que la señorita no tenga que estar presa, sino que simplemente se presente a fiscalía de forma periódica. Creo que el primer día que le toca es el día 11 de septiembre, el 15 y el 18. La audiencia es el 23, la audiencia de procedimiento directo. Y, y la prohibición de salida del país, más la prohibición de enajenar del vehículo que está en el canchón, ¿Y qué del pasa vehículo con con que el atropelló a hecho Roberto. del estado de salud de Roberto? La jueza pudo ver estos dos videos que hemos visto ya todos en redes sociales porque se ha viralizado, en donde uno puede ver el impacto tan fuerte que sufrió Roberto. La jueza no pudo ver estos videos que se podían convertir en una prueba. Por supuesto, le voy a comentar, los dos videos ya son parte del expediente. Además de esto, nosotros, por si acaso, son parte del expediente porque los policías lo recabaron en ese momento, porque habían editados. Imagínense, tendríamos que tener un equipo de edición dentro de 24 horas en un fin de semana para editar dos videos de dos personas diferentes que muestran el mismo hecho. O sea, no sé qué es lo que dicen que se ha editado, que Roberto salió volando, que lo atropellaron. Entonces, es hasta absurdo, ¿no? Pero efectivamente, hemos pedido pues las pericias necesarias para que se ratifique que los videos no han sido editados y de esta forma pues demostrar el delito. Ahora bien, Pero eh, insisto en mi inquietud. la jueza los vio, ¿ya? Pero no solamente es que los vio, sino que en un inicio previo a que se determine pues la resolución de la jueza, la abogada que hizo la audiencia le hizo notar dentro de la audiencia a la jueza de que esto no se trataba de un accidente de tránsito entre dos conductores, porque Roberto no estaba ni siquiera en el carro. Entonces, que esto era un atropellamiento y de que Roberto ya había sido pasado a unidad de cuidados intensivos en ese momento. Luego, pues fue inducido un coma, pues, debido a su condición. Él tiene una fractura craneal, tiene una fractura de clavícula. La cosa está bastante complicada.
Y con todos estos elementos que fueron, según usted nos indica, conocidos por la jueza, aún así no decidió ordenar la prisión preventiva. Es correcto, la verdad es que es la prisión preventiva para el derecho penal ecuatoriano, pues aunque es de última ratio, eh, es una medida que está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal justamente para asegurar la comparecencia a juicio de las partes. En este momento, como está la situación, con lo claras que están las pruebas, y siendo que este arraigo social presentado a nuestro criterio es insuficiente, eh, es notorio de que hay un riesgo de que la señora no comparezca a juicio. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Cómo está Roberto hoy en día? ¿Usted ha podido conversar con la familia? ¿Sabe cómo ha evolucionado su estado de salud? Mire, efectivamente, yo estoy trabajando con un equipo de abogados. La abogada Yael Carvajal es quien tiene contacto directo con la esposa de Roberto, que es su única representante dentro de este tema, de este proceso. Y sabemos que Roberto pues está en cuidados intensivos, que tiene hinchazón craneal, que tiene una fractura en el cráneo, una fractura en la clavícula, entre otras lesiones. Lamentablemente, el parte inicial de la causa señalaba que las lesiones estarían entre 30 y 90 días, algo que a simple vista pues no es así, ¿ya? Salvo complicaciones. Esas complicaciones ya se han dado, está clarísimo, está en coma, ¿no, verdad? Es por esto que nosotros, como primer acto también, ante Fiscalía, en cambio, hemos solicitado una nueva valoración médica de médico legista, ya la concedieron y de hecho ya está oficiada la nueva perito médico legista para que pueda constatar el estado de salud de Roberto, pues y determine su real lesión o incapacidad, porque de eso va a depender también la posible pena que tenga que afrontar la causante de esta tragedia. Bueno, sin duda es lamentable escuchar lo que le está ocurriendo a la familia de Roberto. ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus familiares? Sí, todos muy tristes, bastante consternados. Roberto es una persona reconocida en Guayaquil. eh, de hecho, pues él es exalumno del Colegio Javier y como javeriano, todos sus compañeros se han movilizado de una forma pues fantástica en solidaridad con Roberto, y es este el motivo por el cual se ha tomado esto como una bandera de lucha. De hecho, ayer uno de sus compañeros de clase me llamó a decirme: José, ¿qué posibilidad hay de que presentemos un proyecto de ley de que no permitan que estas personas que atropellen salgan con medidas sustitutivas y que se llame la ley Roberto Malta? O sea, a ese nivel está llegando esto, ¿no? A un tema de conmoción social que motiva la necesidad de nuevas leyes dentro de este país. Ahora, dentro de esta audiencia y formulación de cargos, ¿cuáles fueron los argumentos de esta persona que conducía el vehículo y arrolló a Roberto? Ninguno en absoluto. La audiencia de formulación de cargos no es una audiencia de juicio ni de procedimiento directo. Entonces, lo único que se ven ahí es la calificación de la flagrancia y de la detención, ¿no, verdad? Y de las medidas cautelares impuestas. Entonces, los abogados de la contraparte, pues lo único que se esmeraron en hacer fue en trabajar en que le den una medida sustitutiva. Entonces, ella no ha esgrimido ningún tipo de prestación o de premisa por la cual ella cometió esto de aquí o sucedió lo que pasó. Sin embargo, pues ayer trascendió las noticias unos mensajes del abogado de ellos, donde decían pues, que el video estaba editado, que ella no estaba alcoholizada y que efectivamente ha sufrido un hinchamiento mediático. Entonces, a veces uno piensa si es que eh, los pájaros se van en contra de las escopetas. Claro, por supuesto, los medios estamos dispuestos para que ella también converse con nosotros o sus abogados Así es. y nos puedan contar el otro lado de esta noticia. Hasta el momento nosotros, y hablo en general de las personas que manejamos redes sociales, solo hemos podido observar estos videos donde se ve el impacto, el fuerte impacto. Ahora, usted nos decía que usted me comentó justamente el día de ayer cuando conversamos previa a esta entrevista que apeló a esta decisión de la jueza de otorgar medidas sustitutivas y no la orden de prisión preventiva. ¿Cuándo será esta apelación?
Sí, a ver, esto es un tema muy particular, porque la audiencia de procedimiento directo, según señala el código, debe ser dentro del término de 10 días desde que sucedió el accidente. Es por esto que es inmediatamente en esa audiencia de flagrancia, de formulación de cargos, se señaló para el día 23 de septiembre la audiencia de procedimiento directo, que es donde la van a juzgar a esta chica que cometió el injusto de tránsito. Ahora bien, nosotros hemos apelado el auto interlocutorio, que es decir, la decisión de la jueza dentro de esa audiencia de no otorgar prisión preventiva. Pero este trámite no lo tramita la misma jueza, Claro. sino que tiene que ir a corte provincial. Al ir a corte provincial, el expediente tiene que viajar desde el juzgado de primera instancia al tribunal o el juzgado de segunda instancia, de tal manera que ahí se tramite esto de aquí. Y pueden pasar días y pueden pasar mucho más días que el 23 de septiembre, que ya va a ser la audiencia de juicio. Sin embargo, supongamos que por A o B motivo no se llegase a dar el 23 de septiembre la audiencia, es importante que haya la otra audiencia para que se establezca la medida cautelar de prisión preventiva, si así lo considerase la segunda instancia. Ok, el 23 usted menciona que se va a realizar ya el juicio. ¿Cuál podría ser la posible sanción para esta persona? ¿Qué indica la norma? Sí, él es un procedimiento directo en estos casos de tránsito, ¿no es cierto? Y es por lesiones. Entonces, va a depender de la gravedad de las lesiones. El artículo 152 del COIP establece las siguientes. Si es por el numeral 3, que es el que actualmente está, porque así lo decía el parte, de 30 a 90 días, la sanción es de 1 a 3 años de prisión. Si es mayor a 90 días, que es lo que nosotros presumimos que va a ser luego de una nueva valoración médica, la prisión o la pena es de 3 a 5 años. Y si existe una incapacidad permanente o muerte o pérdida de un miembro o pérdida de alguna de las capacidades propias del ser humano, la pena sería de 5 a 7 años. Dios no quiera le suceda esto a Roberto. Sin embargo, sí debo manifestarle algo, Johanna, y es que en estos casos, y en la mayoría de los casos penales, cuando la pena es menor de 5 años, los sentenciados pueden acogerse a lo que se llama la suspensión condicional de la pena, y aunque los declaren culpables, no ir a la cárcel, lo cual pues sería bastante doloroso para la familia. ¿Por qué no ir a la cárcel? Porque es una garantía que presenta el Código Orgánico Integral Penal. Cuando uno comete un delito por primera vez y su sanción es menor de 5 años y no se trata de un delito sexual o en contra del núcleo familiar, los sentenciados pueden acogerse, si así lo verifica su defensa, ¿no verdad? O sea, se lo aconseja a su defensa en caso de ser sentenciado, a la suspensión condicional de la pena y no ir a la cárcel. Es decir, ella quedaría como culpable, la ordenarían que haya un resarcimiento a la víctima, la mandan a hacer unos cursos, a presentarse a fiscalía, a prohibición de salida del país, pero no va a la cárcel. Y esto sería muy doloroso para nosotros y justamente pues son esas fallitas que a veces podemos encontrar en el sistema. Pero esto va a depender también del estado de salud de Roberto. Si Roberto no, eh, o sea, si Roberto le sobreviene una incapacidad permanente, pues la sanción sería ya mayor de 5 años y en ese caso ya no tendría ella opción a esta suspensión condicional de la pena. Ahora, usted mencionaba que en este momento Roberto Malta está en la unidad de cuidados intensivos. Esto genera un costo bastante alto. La familia está en posibilidad de cubrir todo este monto que implica a diario estar en una unidad de cuidados intensivos. La persona que lo arrolló se ha preocupado de este tema, está colaborando de alguna forma con la familia en la parte económica para poder ayudar a Roberto, ya que en el momento del accidente, según usted nos cuenta, no lo hizo. Sí, se lo comento. En efecto, hasta este momento nadie de la contraparte se ha hecho presente económicamente. Efectivamente, hemos tenido
un primer acercamiento por parte de los abogados de la contraparte el día de ayer, ¿no? ¿Verdad? Pero ellos también requieren de facturas y cosas que estén pasando, ¿no? La cuenta ya está bastante alta, eh, son gastos médicos altísimos. Roberto no tenía seguro médico. De hecho, Roberto trabajaba pues, en modalidad freelance y ya había conseguido justamente un trabajo que iba a empezar recién, pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, no, es una carga muy dura para la familia. ¿A cuánto asciende la factura hasta este momento? No lo sabemos, los médicos están tratando el tema, pero varios miles de dólares, o sea, ya más de 10.000. ¿A qué se dedicaba Roberto? Cuéntanos un poco sobre él. Sí, efectivamente, de Roberto, como le comenté hace unos momentos atrás, estaba trabajando como ejecutivo independiente y ya había conseguido pues, un trabajo que le habían ofrecido pues, eh, en un cargo, pero todavía no había entrado al cargo. Él recién iba a entrar creo que el día lunes. Uh-huh. Perfecto, abogado, para Entonces, finalizar, porque Roberto, entendemos que usted tiene una audiencia y nos ha regalado estos minutos previos a cumplir esta diligencia. Queremos audiencia, sí. conocer nuevamente las fechas del proceso judicial y de la apelación, porque queremos estar pendientes de este caso y conocer cómo actúan los jueces. Sí, a ver, el procedimiento directo, la audiencia va a ser el día 23 de septiembre a las 11 de la mañana. ¿Qué es Eso el lo pueden juicio? revisar también en el sistema SAGE. Ese es el juicio donde se juzgaría la conducta penal y el tipo penal tipificado pues, en el COIP de lesiones, ¿ya? Eso es el 23 de septiembre. La de apelación todavía no tiene fecha porque recién ayer la concedió la jueza, entonces eso tiene que viajar el expediente a la Corte Provincial y en la Corte Provincial, una vez recibido el expediente, tienen que abocar conocimiento y despachar una fecha para esa apelación. Y la primera presentación que debe hacer esta persona, usted mencionaba, es el 11 de septiembre, es decir, este viernes es Este cuando debería viernes, comenzar a cumplir esta orden de judicial. de comparecer a fiscalía, afirmar aquí estoy. Si ella no compareciese a la fiscalía, pues efectivamente en ese momento fiscalía solicitaría a la jueza que dicte una medida de prisión preventiva inmediata por haber violado la medida cautelar sustitutiva. Perfecto, vamos a estar muy pendientes de cómo avanza este proceso judicial que sin duda nos mantiene muy consternados. Esperamos que Roberto se recupere, que evolucione pronto, que mejore su salud. Y bueno, a través de usted le mandamos un abrazo a su familia que sin duda nos imaginamos está sufriendo mucho. Queremos agradecerle a usted, abogado Muchas José Mazo, gracias. abogado de Roberto Malta, un joven que fue arrollado el día en Guayaquil y lo hemos visto todos ya a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, Johanna.